Dios bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Estamos contentos con Dios porque Él es bueno, misericordioso. Aunque tal vez no lo merezcamos, Él es siempre fiel con nosotros, ¿verdad? Este día, pues, yo estoy muy contento con Dios porque tengo un año más con mi mamá aquí en esta vida. No muchas personas pueden decir eso, ¿verdad? Y mientras que la tengamos a nuestros seres queridos, hay que aprovecharlos, ¿no? Muy bien. Y también estamos agradecidos con Dios porque, no ayer a mi hermano, estaba tratando de terminar la aplicación ayer cuando de repente uno tiene pensamientos de lo que va a hacer uno, ¿verdad? Está bien tranquilo, dijo que ahorita que termine unos cuantos más párrafos, me voy a bañar y me voy a relajar un poquito. Eran como las 11 de la noche. De repente recibí una llamada de mi papá y pues me dijeron, aquí están las niñas, ven para acá. Pues yo dije, voy, las niñas, ¿verdad? Y después dijeron, pues mi hermano está en el hospital, se lo llevaron. No, pero podemos mirar la mano de Dios tan poderosa, no estuvo unas cuantas horas ahí, ¿verdad? Dios pone su mano santa y poderosa y le damos también gracias a Dios por lo que hizo en la vida de mi hermano. En este día queremos abrir nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 4. Vamos a leer nomás un versículo, el número 2. En este día lo que quiero hacer, vamos a continuar con el ministerio. Este es el ministerio parte 11. Vamos a estar hablando una vez más sobre la profecía. Este es el último tema de la profecía. El título de este mensaje o el tema de este mensaje, de este estudio, le he puesto, le podemos llamar de muchos nombres, pero le he puesto la profecía que viene de Dios, es directa y clara. Eso es el nombre que le puse. En este día el enfoque quiero hablar sobre la profecía que Dios manda. La profecía no es cualquier cosa, sino es una palabra directa y clara, ¿verdad? No confunde a nadie. No perturba a nadie, y ese es el enfoque que quiero hablar yo en este día, ¿no? Y quiero usar nomás este versículo que después lo vamos a estar leyendo también en este estudio de hoy. Deuteronomio 4, versículo 2. Lo tenemos. Dice: no añadiráis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Una vez más, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando. Oremos. Altísimo Dios que estás en los cielos, glorificamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, porque usted es grande, poderoso, misericordioso. No hay nadie como usted, mi Dios. Venimos a usted para aprender más, mi Dios. Venimos a usted para que nos ayudes. Venimos a usted para que nos socorres, mi Dios. Venimos a usted por tantas cosas, sabiendo que usted es el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. En este día, mi Dios, nos unimos, mi Dios, te alabamos, nos regocijamos, mi Dios. Hablamos de tus grandezas, cantamos sobre tus grandezas, mi Dios. Y ahora nos toca escuchar tu palabra. Habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones, habla en nuestras mentes. Sea usted hablándonos en esta noche, sea usted dirigiéndonos tu palabra, sea usted enseñándonos tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo esté en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo convenzca, mi Dios. Que tu Espíritu Santo reafirme a los corazones, que tu Espíritu Santo, mi Dios, obre en cada uno de nosotros, porque queremos que usted obre, queremos que sea usted, mi Dios, el que nos esté dirigiendo en este día, que sea usted, mi Dios, el que nos esté tocando, el que nos esté hablando, mi Dios. No queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar tu palabra, porque tu palabra hace la diferencia. Y en este día nos hemos humillado y nos humillamos a usted porque queremos escuchar tu palabra. Háblanos, queremos tu palabra, te pedimos, te llamamos, te aclamamos, mi Dios, llamamos, oh Espíritu Santo, háblanos en esta tarde, en esta noche. Queremos saber lo que tu palabra dice, mi Dios. Quita toda confusión, quita todo perturbamiento, quita toda cosa satánica que quiera venir a estorbar a escuchar tu palabra, que quiera venir a que no aprendernos tu palabra, mi Dios, a que quiera, mi Dios, venir a interrumpir este servicio. Lo reprendemos en el nombre de Jesús.
Usted es poderoso, usted es grande, mi Dios. Y en este día queremos que usted esté en nosotros, mi Dios, con nosotros. Queremos que usted se pase, mi Dios, a cualquier persona que está alrededor de usted, mi Dios, impulsándola a que llegue, a que se sienta, que escuche tu palabra. Y si hay un hermano por allá en camino, apresura sus pasos, mi Dios. Que siempre anhelemos estar en tu casa. Úsame, quita todo nerviosismo, quita todo, mi Dios, toda cosa que quiera impedir a que yo trace tu palabra como usted la ha dado, mi Dios. Que sea, mi Dios, usted hablando en mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La profecía viene de Dios. La profecía que viene de Dios es directa y clara. Quiero en este día repasar un poquito lo que se había hablado la semana pasada. Quiero que puedan captar bien lo que es el ministerio de la profecía. Este ministerio es muy importante. Todos los ministerios son importantes. Pero al decir que este ministerio es importante no significa que este es el más importante de los demás. No, todos son importantes. Pero siempre hay personas que se basan más en las profecías que en la palabra de Dios. Y si las personas ponen más énfasis a la profecía que a la palabra de Dios, entonces puede llegar a una confusión, especialmente a las profecías de hoy. ¿Por qué? Porque si la persona se basa más a la profecía que una persona da ahora y no está basada en la palabra de Dios, esa profecía, entonces la iglesia será llevada a un lugar muy equivocado. Y la profecía más importante que el ser humano puede tener es la palabra de Dios. Nosotros ocupamos que conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios ha destinado solo un caminar, solo un camino para poder llegar a Él. No hay 2, 3, 4 caminos para llegar a Él, nomás hay un camino directo para llegar a Él. Y para poder llegar a Él debemos de mirar el mapa de Dios. El mapa que nos conducirá al camino que Él está. Es el único mapa que nos va a enseñar a nosotros. Este mapa es la Biblia. No es el libro que escribió un pastor. No es el libro que usted lee en el instituto. Los libros ayudan a conocer la palabra de Dios. Los libros que explican ciertos capítulos bíblicos son muy buenos, si es que son basados verdaderamente a lo que dice la Biblia entera. Esos son muy buenos. Pero un libro, nomás un libro de una persona que te va a conducir a ser mejor líder, ese libro no te va a conducir a llegar al cielo. Lo que conduce a llevar al cielo es este libro, es esta Biblia, este es el mapa del ser humano. Y este mapa es inspiración divina de Dios. El ser humano no lo escribió por sí mismo. Fue Dios inspirando, Dios dictando. Dios usó a sus secretarios, porque lo podemos decir de esa manera, para que yo lo escribiera. Aquí nos dice qué rutas tomar, nos da la exacta distancia en dónde hacer una derecha, en dónde hacer una izquierda, cuándo hacernos un poquito para atrás si es que nos pasamos de más, de distancias. También nos dice si nos perdemos, nos reubica, nos dice, date una vuelta, hazte un U-turn. Esto es lo que es la palabra de Dios. No importa el país, no importa la distancia, no importa dónde la persona se encuentre, el mapa te va a dar la dirección para llegar a Dios directamente. Y las direcciones son las mismas. Estás en Nicaragua, la dirección es la misma. Estás en Panamá, estás en Asia, estás en Afganistán, en Pakistán, la dirección es la misma. Si seguimos las instrucciones exactamente como el mapa nos la está ordenando, no tendremos ningún problema en llegar hacia el destino final. Eso es si la seguimos exactamente como nos la están dictando. No a nuestra manera. Si nos dicen, mira, vete derecho, tú sigue derecho, y miramos una callecita bien linda por ahí, ¿no? Y nosotros, ¿sabes qué? Hay que tomarlo por aquí, tal vez nos sale otra por allá. No. Ocupamos que obedecer la Biblia exactamente lo que dice, como
nos está instruyendo, como nos está dirigiendo. Y pues estamos seguros, nosotros confiamos, sabemos que si seguimos nosotros este mapa, vamos a llegar a él, no nos perderemos. ¿Por qué? Porque este guía no es escrito por hombre. Este guía es dictado por Dios, dictado por el que es dueño, donde nosotros vamos a ir, de esas mansiones que han preparado. Él solo sabe llegar allá. Por eso es bueno, mejor que un dueño nos diga la dirección que una persona que tal vez un día fue y tal vez no se puede recordar. Por eso este es el mapa que nosotros debemos que seguir, y este es el mapa. Ya está terminado. No hay nuevas rutas, no hay nuevas avenidas, no hay nada nuevo. Este mapa ya está terminado. Las mismas direcciones que se me dan a mí, se les dan a cualquier otra persona. Las mismas direcciones que se le dan a un hermano simple que trabaja en una iglesia, digamos en el parqueadero o lavando los baños. Esas mismas instrucciones se las dan también a una persona que predica la palabra de Dios a multitudes. La persona todavía ocupa que seguir este mapa. No nomás porque la persona le predica a multitudes, no significa que esa persona ya entró al reino de los cielos. No. Todos siempre necesitamos este mapa para poder llegar a nuestro Padre, para poder llegar a la meta final. Y con esto les digo que la única profecía que un profeta debe de hablar al pueblo es lo que ya está escrito. Es la única profecía que un profeta que habla a la iglesia, lo único que él debe hablar es lo que ya está escrito, el contenido que ya está aquí en este mapa, en este libro. Y esto lo podemos mirar analizando las profecías antiguas. Lo miramos la semana pasada. Después que Dios dio su palabra a su pueblo Israel, lo único que él hizo fue recordárselas una vez más. Se las recordaba a través de sus profetas. Se las recordó a todo su pueblo Israel cuando ellos estaban desobedeciendo. Lo que él había ordenado a que ellos obedecieran, él se las recordaba. Su palabra fue las leyes y los estatutos. Y más aparte de las leyes y los estatutos, también su palabra era la promesa del Mesías. Eso era su palabra. Y cuando Dios dio su palabra, Dios se las recordaba. Y Dios les daba también esperanza para que la gente no se olvidaba de lo que Dios había prometido. Y eso es la palabra de Dios. Lo podemos mirar con todos los hombres que Dios usó, que Dios les dio una palabra. Abraham se la repitió a través de sus generaciones. Hizo un pacto con Abraham y lo renovó con Isaac, con Jacob. Y nunca se olvidó de su palabra. Inclusive al pueblo de Israel les recordaba la promesa del Mesías, al Salvador del mundo. Y esto es lo que un profeta debe de ser siempre: hablar lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios va a hablar, Dios va a recordar. Dios no va a decir algo nuevo que no está en su palabra. Esto nunca sucederá. Y lo podemos mirar a través de los profetas. Cuando Dios envió a Moisés al Mesías, el Mesías lo que fue a declarar fue lo que su padre había dicho desde un principio. Él vino a enseñar lo que demandaba su padre de nosotros. ¿Qué demandaba su padre de nosotros? Que amáramos a Dios con todo el corazón y que también amáramos a nuestro prójimo. Y eso es los 10 mandamientos, básicamente se resumen en todo eso. Y más aparte, la ley también se resume en todo eso. Porque si amamos a Dios con todo el corazón, obedecemos todas las leyes y los estatutos que Él mandó. Y si obedecemos todas las leyes y los estatutos que Él mandó, entonces nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Nosotros vamos a tener mucho cuidado de no estafar a nadie y no mentir a nadie.
¿Por qué? Porque estamos amando a Dios, estamos obedeciendo a Dios, y Dios quiere que obedezcamos sus estatutos, y al obedecer sus estatutos Dios dejó en claro que hagáramos justicia, que amáramos. Eso es lo que nos vino a enseñar, nos enseñó la verdad de Dios, les enseñó pues al pueblo de Israel la verdad de Dios. Y verdaderamente la verdad de Dios era el bienestar de Dios para el ser humano, especialmente para el pueblo de Israel. Siempre Dios ha querido el bienestar para el ser humano. Desde un principio, Dios les da leyes, les da ordenanzas y les promete bendiciones si las obedecen. Lo que Dios promete siempre era las bendiciones. Dios quería bendecir, pero para poder bendecir habían que seguir ciertas ordenanzas que los iban a llevar a una vida muy victoriosa. Que la verdad de Dios, Dios quiere bendecir al pueblo. Dios no quiere maldecir, Dios no quiere el mal de la gente. Eso fue lo mismo que Jesús declara a la gente de Israel. Dios siempre ha querido el bienestar de la humanidad, y por esa misma razón Él manda al Hijo. Porque Él está tan preocupado, Él quiere lo mejor para la humanidad, para la creación que Él hizo. Él manda a su Hijo. El Hijo de Dios vino a restaurar a Israel. Y no nomás vino a restaurar a Israel, sino también vino a juntar a los hijos perdidos de otras partes. Y cuando la profecía del Mesías se cumple toda la palabra que viene con esa profecía directamente. La profecía indica que el Mesías iba a ser el Salvador del mundo, y que Él iba a redimir a su pueblo de sus pecados. Cuando viene el Mesías, entonces todo lo que se había dicho del Mesías se iba a cumplir. Y esto lo miramos en Mateo 1:21, donde dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde ese momento para acá, el que redime los pecados es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ya no es un cordero, ya no hay sacrificios. No, es un principio, pero fue prometido el Mesías. Y el Mesías ahora iba a ser el que iba a salvar a la humanidad, el que iba a perdonar los pecados. Por eso en Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No solo Él vino a redimir los pecados, sino también les enseñó a sus discípulos cómo un hijo de Dios debía de vivir, debía de conducirse. Jesús predica el amor de Dios y el amor al prójimo. Ese es el mensaje que Jesús vino a predicar. Siempre, el amor de Dios, el amor del prójimo, la compasión. Lo miramos en Mateo 22:37-39. Y hoy sí nos vamos a ir tempranito, espero. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Esto es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. Y dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley es editada por la profecía del Mesías. La ley cambia. Y este día no me voy a meter muy profundo en esto, porque hay tantas cosas que uno estudiar y entender. Pero ahora solo Cristo es el Salvador. Por eso la ley se edita, porque ya no es un cordero, ya no hay sacrificios. El sacrificio que ahora nos redime a nosotros, el acto expiatorio, es nuestro Señor Jesucristo, su acto de Él. Para toda persona, el hombre solo recibe el perdón por medio de Cristo ahora. El hombre solo llega al Padre por medio de Cristo, y por no acto más, sino por Él. Es por Él. Para el judío y para el griego ya no hay tradiciones. Ya no hay tradiciones que lo salvan. Solo Cristo lo salva. Después de Cristo miramos el establecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Lo primero dio la palabra, Dios dio su palabra, dio sus profecías. Vino el Mesías, se cumplió la profecía del Mesías. Toda la profecía que vino del Mesías ahora Él es el Salvador del mundo.
Él muere, resucita y sube al cielo, ¿no? Y le manda a sus discípulos a que vayan y predican, a que se multipliquen, a que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y empezamos a mirar el Nuevo Testamento, comenzando en Hechos, miramos el establecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por un decir, la iglesia primitiva. Los discípulos, podemos mirar en el Nuevo Testamento, de Hechos hacia adelante, podemos mirar que los discípulos están escribiendo cartas, los apóstoles, las personas, los seguidores de Cristo, escriben las cartas para motivar a la iglesia, y no nomás para motivar a la iglesia, sino también para atender asuntos de urgencia que la iglesia estaba enfrentando. Y era el momento de establecer reglas. Y todo lo que ellos estaban haciendo era lo que Jesús les estaba diciendo. Les dijo, les enseñó. Y los asuntos que la iglesia se estaban enfrentando y los asuntos que ellos estaban resolviendo en ese tiempo eran relacionados con las tradiciones judías, judaicas. ¿Por qué? Porque hay gente que se convertía, que creía en Jesucristo, todavía quería seguir esas tradiciones. Según esas tradiciones que según salvaban al hombre. Y tuvieron que hablar sobre esto. Y tuvieron que explicar que no eran las tradiciones que salvaban. Si una persona se quiere circuncidar, que se circuncise, pero eso no lo iba a salvar. No podían poner esa práctica a otras personas y decirles: si no lo haces no eres salvo, si no lo haces no eres cristiano, ¿no? Ellos empezaron a enfrentarse a resolver estos tipos de problemas. También miramos las cartas que hablan sobre matrimonios. Cómo un matrimonio se ocupa qué conducir, cómo el esposo y la esposa se ocupan qué comportar. También hablan de la soltería. Hablan de los ministerios de la iglesia, hablan del don de lenguas, de los dones del Espíritu. También hablan de las disensiones entre hermanos, los problemas entre los hermanos, y los tratan de resolver estos problemas a través de las cartas. Y también dan instrucciones para los gentiles que se habían convertido. Porque también era un problemita para la gente religiosa, la gente judía, pensar que también un gentil podía ser salvo. También nos habla en el Nuevo Testamento, las cartas que fueron escritas para la iglesia primitiva, habla sobre los falsos maestros, cómo se ocupa que conducir uno con los falsos maestros. Nos dice: ten cuidado de los falsos maestros. Hablan de los frutos de la carne también, hablan de los frutos del Espíritu y hablan muchísimas cosas más. Pero sabemos que más aparte de todo esto, la gente, los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, ellos sabían y estaban seguros que algo iba a suceder, que claramente algo iba a suceder y iba a ser el retorno del Mesías. La iglesia estaba preparada para eso. La iglesia lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque Jesús lo mencionó y también sus discípulos lo reafirmaron y lo reafirman en la Biblia. Lo miramos en Mateo 24, del 35 al 37, lo que Jesús dijo, lo que Jesús prometió. Y esto es lo que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De hecho, el libro de Apocalipsis menciona las profecías de los tiempos futuros, de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis, como los libros del Antiguo Testamento, Ezequías y el libro de Daniel también tienen profecías futurísticas que aún no se han cumplido, que se tienen que cumplir. Y estas son las profecías que uno espera que se cumplan. Son señales para saber los tiempos de los últimos tiempos. No te da exactamente el día, pero te dice: estas señales verán en los últimos días. Todo profeta que dice hablar el mensaje de Dios debe hablar la palabra que ya está escrita, la palabra que no se ha cumplido.
debe hablar sobre la salvación. Cuando va a haber corrección, todo ocupa que está en el orden bíblico. Y esto ocupamos que saber. ¿Y por qué el profeta debe de hablar palabra que ya está escrita? Y es una pregunta. ¿Por qué el profeta solo debe de hablar palabra que ya está escrita? Porque Dios no miente. Dios da su palabra y su palabra se debe de cumplir. Porque toda palabra que Dios da se cumple. Dios no añade más a lo que Él dice. Se cumple, se debe de cumplir. Lo miramos en número 23, 19. Y leo la versión Dios habla hoy. Que dice, Dios no es como los mortales, como el ser humano, como el hombre. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Dios no miente. Dios ha dado su palabra. Dios prometió regresar. Y que Jesucristo prometió volver por su iglesia. También lo miramos en Mateo 5, 17 al 20. Dios enfatiza diciendo: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Regresamos un poquito más para leerlo, porque está muy claro lo que dice. Dice: yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseña a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Enfatiza. No se puede quitar la palabra de Dios. No se le puede añadir ni coma, ni punto, ni remover nada de eso. Se ocupa que seguir la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis advierte a las personas a que tengan cuidado también en añadir o quitar alguna de la palabra que menciona en el libro de Apocalipsis, alguna profecía que es mencionada en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 22, del 18 al 19, dice: a todos que escuchen el mensaje de la profecía, les advierto esto: si alguien le añade algo a este libro, Dios los castigará con todas las plagas terribles que están descritas en este libro. Y si alguien le quita algo al mensaje de esta profecía, Dios no le dejará tomar su parte del fruto del árbol que da vida, ni lo dejará vivir en la ciudad santa, como se ha dicho en este libro. Lo mismo que Dios nos dice a nosotros, es lo mismo también que Dios les dijo a Israel, a su pueblo, en el pasado. En Deuteronomios 4:2, ¿qué les dice? No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Los profetas no profetizan nada que va en contra de la palabra de Dios. Y quiero enfatizar esto, porque es muy importante que nosotros lo conozcamos. Primeramente, es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que no venga ahí un falso profeta, no enviado por Dios, y nos esté diciendo cosas que nosotros le creamos y caigamos en tu trampa. Porque hay muchas personas que confunden a la gente ahora en día, y las confunden porque no conocen la palabra de Dios. Por eso las confunden. Por eso en los tiempos de Jeremías la gente era confundida cuando se hablaba de bendición y bendición. Se les creía a los profetas que hablaban de bendición, pero no se les creía a los profetas que hablaban de un castigo. Porque no se les creía porque no conocían la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque las personas estaban menospreciando al huérfano, a la viuda, no hacían justicia. Y si ellos verdaderamente hubieran sabido la palabra de Dios, ellos hubieran entendido que lo único que les esperaba a ellos era un castigo. Si ellos hubieran conocido la palabra de Dios, ellos hubieran entendido eso y no les hubieran creído a estos profetas falsos que habían mencionado que Dios iba a prosperar. Como Dios va a prosperar cuando la gente no obedece. Cómo Dios va a prosperar cuando la gente está haciendo las cosas que Dios no le agrada. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, para que ninguna persona que blasfema en contra de la palabra de Dios no nos confunda a nosotros. Y nosotros vamos que ser también muy honestos. Cuando recibimos una palabra y sabemos que no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios, y cuando esa palabra es muy positiva a nosotros, ocupamos que analizar y pensar: no estoy caminando bien delante de Dios. ¿Acaso Dios ahorita me va a estar apremiando a mí con esta conducta que yo estoy llevando? Si esto sucede, si los profetas no profetizan lo que la palabra de Dios dice, hay consecuencias para la persona que habló esa profecía. Hay consecuencias. Algo que debemos de analizar es la exactitud de la profecía que Dios da. Ocupamos que examinar la exactitud de la profecía que Dios da. Cuando Dios quiere hablar por sus profetas, su palabra es específica y no confunde. Es detallada, es clara. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Él conoce quién está haciendo algo inapropiado y quién está haciendo algo apropiado. Él nos conoce por nombre. Él examina, Él escudriña nuestros pensamientos. Dios habla con Noé y le dice: voy a destruir a la humanidad con agua. Prepara un barco porque lo voy a hacer pronto. Dios le da una exactitud. Le dice: hazte ya un barco porque voy a hacer algo pronto. Dios habla con Abraham y le dice: tus descendencias van a ser como las estrellas del cielo, innumeradas. Dios se lo prometió. Tal vez tardó, pero primero le dice: no, tú vas a tener descendencia. Y cuando Dios dice tú vas a tener descendencia, es porque Él va a tener descendencia. No importa la enfermedad o la condición tal vez que se encontraba él, la vejez, si Dios le dijo que él iba a tener descendencia, él iba a tener descendencia. ¿Por qué? Porque Él es el que hace tener descendencia. Nadie más lo hace. Y después, una vez más, Dios se lo clarifica exacto. Específicamente Dios le dice a Sara: vas a tener un hijo. En Génesis 18, 9 y el versículo 10 se lo especifica a ella. Dice: al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos le dijo: en el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Se lo especificó: para el próximo año, que una vez venga yo a visitarte, ya tu esposa va a tener un hijo. Lo quitó de la confusión. Dios primero le dice: te voy a dar una descendencia muy grande. Tal vez él se desesperó, esa es la culpa de él. Pero Dios una vez más viene y le dice: tu esposa va a tener un hijo.
Ella no creyó, se rió por su vejez. Ella dijo, pues ya no voy a poder yo tener hijos. Pero el que hace tener hijos la hizo tener un hijo. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para entrar a la tierra prometida. Dios les dijo, los voy a llevar para allá. Le dice a Moisés. Aunque Dios se enoja con el pueblo después de sacarlos de Egipto, aunque no les permite a la primera generación a entrar a la tierra prometida, caminaron 40 años por el desierto. Pero todavía Dios los conduce a las otras generaciones, a la segunda generación, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, los voy a llevar a la tierra prometida. Y cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. La cumplió con Noé, la cumplió con Abraham, la cumplió con Sara, la cumplió con Isaac, la cumplió con Jacob. Inclusive les dice que iban a estar cautivos. Y les da la exactitud de la cautividad. Porque Él conoce todo. Porque Él es Dios. Sí, amén, aleluya. Alabado sea Dios. Por eso ocupamos que analizar la profecía. Porque Dios no cumple. Solo ocupamos que esperar en Él y confiar en Él. Porque Él cumple. Y después que esa generación, después que la primera generación murió, Dios los introduce, lo miramos en Josué 5:6, que dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra. Jehová juró y no los dejó mirar la tierra. Y Jehová los iba a introducir a la tierra prometida. Pero ellos se rebelaron, desobedecieron. Y Jehová se enojó. Los castigó, ustedes no van a entrar. Con esa actitud ustedes no entran. Eran sus hijos los que iban a entrar. Aunque Dios se enojó, pero Dios todavía cumplió su palabra con la siguiente generación. Cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Las especificaciones dadas por Dios a los profetas son claras. Dios no deja a su pueblo confundido. Dios no deja a su hijo confundido. Él habla por nombre, por exactitud de años. Describe los lugares, las ciudades, los países. Y señala los castigos y las bendiciones que Él da. Él da a conocer los tiempos de los últimos días también. Inclusive explica las cosas que sucederán en el fin, cuando ya llegue el fin. Habla de las guerras. Te dice lo que es aceptable delante de Él y lo que no es aceptable. Te dice que el único método para la salvación. Él te lo detalla, te lo explica. Y si te quiere hablar a ti, te habla directamente. Cuando le quiere hablar a alguien, le habla con exactitud. Le habla con exactitud porque Él es Dios. Él no le tiene miedo a nadie. Alabado sea Dios. Él si quiere corregir, Él los corrige en público. Si Él los quiere corregir en secreto, los corrige en secreto. Pero cuando los corrige, no los corrige para un fin de avergonzarlos, sino de corregirlos con amor. Lo que hace Dios no lo hace para lastimar, sino cuando te llama, porque te ama y no te quiere mirar perdido. Y Él habla cuando Él quiere hablar. No
te digan como mucha gente que dice, aquí hay, y esto es lo que mucha gente dice a veces, aquí hoy Dios acaba de sanar a 5 personas de cáncer, sabiendo que tal vez muy posible que mucha gente tenga cáncer, porque cáncer es una enfermedad que mucha gente ahora tiene. Y pues tal vez hay 10 personas con cáncer y una se pregunta, pues tal vez a mí fue. ¿Acaso yo no sentí nada? No, Dios da especificación directa. No está con los rollos que la gente se queda pensando. No. Si Dios sana a alguien, Dios se lo dice claramente. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Dios así no trata, Él no deja perturbado a alguien. Él es claro. Lo miramos en Hechos 9, versículo 10 y 12. Esto es lo que dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Lo llama, le dice levántate y le dice a dónde debe de ir. Ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo. Inclusive le dice, en la casa de uno que se llama Judas hay uno llamado Saulo. Le da toda la información que necesita él, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mas aparte de Ananías recibir el mensaje directo de Dios, Dios le da una visión a Saulo. Y en esa visión, Dios le muestra que un hombre llamado Ananías, que iba a entrar y le iba a poner las manos encima para recobrar la vista. El Dios es exacto. Cuando es palabra de Dios, va a ser palabra exacta. Dios no anda con rodeos. Dios no le da pena. No. El que creó los cielos y la tierra, cuando Él quiere hablar, Él va a hablar. Y va a dar algo claro que no confunde. Porque la palabra de Dios no confunde. La palabra de Dios es directa. Lo miramos también en Hechos 10. Del 3 al 6 y después del 19 al 21. Entonces, cuando Cornelio y Pedro tuvieron visiones, ellos obtuvieron también un mensaje específico de Dios. Donde dice, un día a eso de las 3 de la tarde tuvo una visión. Y ahorita la que tuvo la visión fue Cornelio. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope. Mandó a alguien a la ciudad de Jope. Le dio la ciudad directa para que haga venir a un hombre llamado Simón. Le dice a quién le iba a hacer venir. Había un hombre llamado Simón en la ciudad de Jope, quien también es conocido como Pedro, y le da también su segundo nombre. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Con esta información no se pierda. Junto al mar, vete a Jope, vete junto al mar. Hay un señor que tiene una casa que se llama Simón, y hay otro señor ahí viviendo que se llama Simón, y le dicen Pedro. Ahí preguntando lo encuentras. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Los hombres que venían con una exactitud, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. No nomás Dios le manda la visión a este Cornelio, sino también a Pedro. Exacto. Pedro baja y dijo a los hombres, yo soy el que ustedes buscan.
¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque Dios se lo había revelado. Hermanos, que nadie nos confunda. Que nadie nos confunde y que nadie nos confunda. Dios, ayúdanos, Padre, ten misericordia, mi Dios. No dejemos que una persona que ejerce el ministerio de profeta nos confunda diciendo disparates, diciendo cosas para hacerse él sentir muy importante. Todo lo que el profeta dice se ocupa que analizar. Por eso es nuestra obligación de conocer la palabra de Dios. No puede un profeta decir nada. No, un profeta no puede decir nada que va en contra de la palabra de Dios. Si alguien te dice que Dios le habló para que su pueblo haga pacto para ser bendecido, no lo escuches. Dios bendice cuando hay obediencia. La Biblia da sus pasos a seguir. El único pacto que el hombre tiene que hacer es arrepentirse. Es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es obedecer a la palabra de Dios. Es el único pacto. Que nadie nos confunde y que nadie nos deje perturbados. Porque mucha gente que profetiza deja a otra gente perturbada. Deja a otra gente confundida. Por eso nosotros ocupamos que saber la palabra de Dios. Por eso la tenemos que conocer. Pero acá cuando venga uno de estos charlatanes, nosotros podemos rechazar toda esa palabra. Y cuando nosotros sepamos eso, y si hay una persona nueva por ahí que tal vez le dieron una palabra, nosotros vamos directamente con esa persona para quitarle la confusión a esa persona. Que no nos dé pena. Así como estos charlatanes no les da pena hablar tanta bobada, que a nosotros no nos dé pena corregirlos. Porque sus bobadas confunden. Sus bobadas inclusive pueden hacer a una persona alejarse de las cosas de Dios. Pero Dios me prometió esto. Espérame, ¿fue Dios o fue ese tipo? Porque si fue Dios, Dios lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero si Él no lo dijo, no lo va a hacer. ¿Cómo piensas ser bendecido? Que muchas personas hablan de la bendición ahora en día. ¿Cómo piensas ser bendecido cuando no tienes los estudios? Cuando no te esfuerzas a trabajar un poquito más duro. ¿Cómo vas a ser bendecido? Dios bendice a sus hijos conforme sus capacidades. Dios no nos va a dejar huérfanos. Dios no nos va a dejar sin alimentos. Él nos va a proveer lo necesario. Él nos provee lo necesario conforme a nuestra capacidad. Una persona, un doctor que está pidiéndole a Dios, dame un carro, mira, ¿sabes qué? Siempre se me ha antojado este carro, ustedes ven. La persona sí tiene los recursos, porque esa posición lo puede hacer tener un carro de esos. Pero una persona que tal vez, digamos, no tiene una profesión donde puede pagar un carro, Mercedes, ¿cómo Dios lo va a bendecir? Y la persona no está capacitada para obtener esa cosa. Y verdaderamente Dios quiere que lo tenga, Dios se lo va a hacer. Pero ocupamos que ser sabios, entendidos. Nuestro Dios no es un mago. Nuestro Dios no es Genie, es el de la lámpara de Aladín, que da 3 deseos. No. El propósito de Dios no es hacerte rico. El propósito de Dios es tú acercarte a Él. Él bendecirte con la salvación. Él capacitarte. Ese es el propósito de Dios. Y si tú te preparas, si tú luchas en la vida, entonces otras bendiciones vendrán a ti. Eso es con el esfuerzo. Hermanos, en esta tarde, en esta noche, el punto es que la profecía cuando viene de Dios viene directa y viene clara. No hay que ser confundidos. El profeta no puede hablar nada que Dios no le manda.
Y no puede decir, como unos profetas que eran usados por Dios en la Biblia, si yo soy profeta de Dios, que esto suceda. No hay que bromear con eso tampoco. Cuando Dios te manda a hacer algo, entonces tú lo haces mientras obedece a Dios. Hay que orar. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, gracias por tu palabra es buena, tu palabra, mi Dios, nos hace bien a nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a distinguir tu palabra a la palabra de un hombre, mi Dios. Ayúdanos a conocer tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu palabra, ayúdanos, mi Dios, a meternos más en tu palabra, ayúdanos, mi Dios, a tener esa hambre, ese apetito para conocer, para escudriñar tu palabra, mi Dios, que no seamos flojos, mi Dios, que no nos conformemos, mi Dios. Queremos conocer tu palabra. Y si quiere venir esa flojera, mi Dios, ayúdanos, quita todas esas cadenas, mi Dios, de nuestra carne, del enemigo, de lo que sea que quiera venir a quitar ese deseo de escudriñar tu palabra, mi Dios. Que tu palabra sea el pan de nosotros de día y de noche. Que tu palabra sea nuestra agua viva. Ayúdanos, mi Dios, poder sentir el deseo. Despiértanos, mi Dios, para poder, mi Dios, enseñar, para poder predicar, para poder evangelizar, mi Dios, para poder discernir, mi Dios, para poder corregir. Somos la iglesia y usted nos lo demanda. Que no seamos conformistas, que no seamos una iglesia tibia, mi Dios. Seamos una iglesia fervorosa, mi Dios, llenas de tu poder, llenas de tu presencia, que anhelemos siempre tu presencia, que anhelemos siempre, mi Dios, estar cerca de usted, y lo podemos estar cuando estamos escudriñando tu palabra, mi Dios. Entre más escudriñamos, más lo podemos conocer a usted, mi Dios, más sabemos lo grandioso que es usted, mi Dios. Que no importe que no venga, mi Dios, lo material, las riquezas materiales o las bendiciones materiales. Lo que importa, mi Dios, que lo obedezcamos siempre, mi Dios. Que aunque pasen tribulaciones, aunque pasen pruebas, mi Dios, que estemos gozosos y contentos, mi Dios. Que podamos decir como dijo el salmista David, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Que podamos decir como el apóstol Pablo, que aunque estaba con tribulaciones, mi Dios, él decía, me gozo, porque me ayudan para crecer. Que de esa manera nosotros caminemos, mi Dios. Que la televisión, los pasatiempos no nos atraigan, que nos seduzca tu palabra. Tu palabra tiene poder. Tu palabra cambia vidas. Yo lo pido por mí, mi Dios, y por cualquier uno de los hermanos que están aquí, mi Dios, que quieran, mi Dios, que anhelan, mi Dios, tu palabra. Tu palabra es lo mejor que el hombre puede tener. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Cambia a tu iglesia, transforma a tu iglesia, regenera a tu iglesia, despierta a tu iglesia, mi Dios. Es el clamor, mi Dios, que te pedimos. Gracias por este día. Bendice a los hermanos que están en esta tarde aquí, en esta noche. Mi Dios, ayúdalos, dale sabiduría y enamóralos de ti, mi Dios. Gracias por este día, mi Dios. Amén.